Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que estén viendo esta videoclase. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver va a ser la unidad número 3, que se llama Niveles de Organización del Cuerpo Humano. Vamos a hacer una pequeña introducción a esta unidad y vamos a hacer un mayor énfasis a uno de estos niveles, que va a ser el nivel celular, es decir, el estudio de la célula, más específicamente lo que es la célula animal. Para ello les voy a compartir una diapositiva que va a orientar a esta clase. Bien, como le acabo de mencionar, la unidad número 3 se llama Nivel de Organización del Cuerpo Humano, pero vamos a hacer foco en lo que es la célula animal. Bien, podríamos preguntarnos qué son los niveles de organización, en este caso más específicamente los niveles de organización del cuerpo humano. Bueno, los niveles de organización básicamente son una estructura de la organización biológica. Es decir, lo que va a hacer estos niveles es estructurar aquellos elementos que son más básicos, y vamos a tomar este básico entre comillas, que al juntarse con otros elementos iguales, similares, se van a ir complejizando y van a formar estructuras que son más complejas, es decir, que van a ir subiendo en estos niveles. Vamos a tomar un ejemplo que está acá en esta imagen, el átomo. El átomo es un elemento, supongamos el carbono, que se va a juntar con otros elementos que van a ser, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno. Los tres átomos van a formar moléculas, que es ya justamente una estructura más compleja. A su vez, estas moléculas se van a juntar con otras moléculas, van a formar macromoléculas que se van a juntar con otras macromoléculas que van a formar lo que son los organelos celulares. Después estos organelos van a formar lo que son las células. Las células se van a juntar con otras células y van a formar tejidos. Los tejidos se juntan con otros tejidos, forman órganos. Los órganos se juntan con otros órganos y conforman los que son los sistemas de órganos, que varios sistemas de órganos justamente conforman al cuerpo humano. Entonces, para sintetizar, la idea de los niveles de organización es aquello de ir de lo más básico a lo más complejo. En este caso, lo que nos interesa a nosotros como más básico va a ser los átomos y lo más complejo, el individuo, el cuerpo humano. Bien, si consideramos a estos niveles de organización, los podemos agrupar en dos en este caso. Primero, vamos a tener el nivel químico, que va a estar compuesto por lo que es el nivel atómico y el nivel molecular. Y vamos a tener a un nivel biológico, que va a partir desde la célula hasta el individuo. ¿Por qué nivel biológico? Justamente porque a partir de la célula vamos a considerar que un organismo tiene vida. ¿Por qué? Porque justamente la célula va a cumplir con esas 10 características de la vida que vimos en la clase pasada, que son, por ejemplo, la nutrición, metabolismo, reproducción y demás. El nivel de organelo celular va a quedar ahí como en un limbo que va a quedar entre medio de lo que sería el nivel químico y el nivel biológico. Respecto entonces también a estos niveles de organización, es importante que justamente cualquiera de estos niveles, las estructuras que se van conformando en estos niveles, siempre van a responder a una funcionalidad. En este sentido, también es importante comprender que en este caso todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir con esto? Que al ir estas estructuras complejizándose, bueno, cada nivel va a ser más complejo que el otro y va a presentar ciertas propiedades emergentes, ciertos, diríamos, funciones que los niveles que están en los estratos más bajos no pueden, diríamos, realizar. Vamos a tomar un ejemplo a la célula nerviosa y al tejido nervioso. Vamos a considerar que la célula nerviosa es el elemento más básico en comparación al tejido nervioso. La célula nerviosa es altamente compleja, pero esto es un ejemplo nada más. Bien, la célula nerviosa por sí sola no puede cumplir con una funcionalidad vital que diríamos que sí tiene el tejido nervioso. La célula nerviosa no puede por sí sola
transmitir un impulso nervioso. Para poder transmitir un impulso nervioso requiere justamente de la unión de varias células nerviosas, y la unión de varias células nerviosas van a conformar lo que es el tejido nervioso. Entonces, el tejido nervioso va a tener una propiedad que es emergente, que diríamos que aparece recién en este nivel. En niveles más bajos no puede aparecer, porque justamente requiere de una mayor complejidad. Esto de los niveles de organización es una jerarquía que va desde lo más básico, de lo más simple, a lo más complejo. En este caso, a nosotros nos interesa ir justamente desde los átomos hacia lo que es el individuo. Nosotros vamos a ir estudiando justamente cada uno de estos niveles, pero para comenzar vamos a comenzar con el nivel celular y vamos a tomar dentro de ello al nivel organelo, digamos, al nivel de las organelas. El nivel químico, que es conformado por átomos y moléculas, lo vamos a dejar para más adelante cuando veamos lo que es metabolismo. En la clase de hoy, justamente lo que nos va a interesar es el nivel celular. Entonces nos podríamos preguntar también qué es la célula. La célula va a tener una definición clásica que les voy a leer justamente ahora, que dice que la célula es la unidad básica de organización de los seres vivos, tanto en lo que se refiere a morfología o a su función. La estructura de los organismos, eh, la de los celulares que poseen solo una, hasta la de los multicelulares que pueden ser millones de células. Porque en ello ocurren los procesos metabólicos esenciales para el mantenimiento y la autoperpetuación del organismo. Entonces, ¿qué es la célula? Es una unidad básica tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Estructural porque justamente todo organismo vivo está compuesto al menos por una célula. En este caso vamos a denominarlos unicelulares. Y puede haber de más, es decir, de más de 2 células a millones, como es el caso del cuerpo humano, que está compuesto por millones de células. Y es funcional, también es una unidad funcional, porque en ella, digamos, se producen múltiples procesos metabólicos para justamente el buen funcionamiento del organismo o del cuerpo humano, si lo ejemplificamos desde la biología humana. Existen varios tipos de células, no es que hay solamente una. En esta clasificación podemos dividirlos en dos ramas principales, podemos decir, en dos clasificaciones principales. Y por un lado vamos a tener lo que son las células procariotas, que son simples, primitivas y pequeñas, como las bacterias, y vamos a tener por otro lado las células eucariotas, que son complejas, evolucionadas, más grandes, por ejemplo, las células, en este caso, vegetal, animal. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre una célula procariota y eucariota, aparte de las que mencionamos? Que estructuralmente las células procariotas van a presentar un material genético del tipo ARN. Este material genético, a su vez, se diferencia porque es de forma circular, cerrada y no presenta justamente proteínas asociadas, que sí lo hace justamente el material genético de las células eucariotas, que presenta proteínas asociadas, pero que estructuralmente se lo considera que es lineal y abierto. Además, las células procariotas, siempre todas las células procariotas van a presentar pared celular. En cambio, las células eucariotas, no todas las células presentan esa pared celular. Algunas sí, otras no. Como por ejemplo la célula vegetal que sí presenta pared celular y la que no presenta la pared celular es la célula animal. Entonces, en este sentido, la célula eucariota también se divide en dos, a su vez, que son célula vegetal y célula animal. Que va a haber diferencias también entre ellas. Por ejemplo, la célula vegetal va a presentar lo que son los cloroplastos, que justamente son estructuras que permiten a las plantas realizar la fotosíntesis, y además que tienen otras estructuras que se llaman vacuolas, que son como grandes reservas que tienen las plantas de agua y minerales, que las células animales no lo poseen, o si lo poseen son muy pequeñas. Y bueno, la célula animal no tiene cloroplastos,
y presenta ciertas estructuras propias, por ejemplo, los centriolos, que ya vamos a ver qué son estos tipos de estructuras. Para lo que nos convoca justamente la materia de biología humana, a nosotros nos interesa tratar o estudiar a la célula animal. Sin embargo, necesitamos comprender algo antes de pasar justamente a este tipo de células. Estas son las estructuras generales que tienen las células. Todas las células van a presentar tres elementos que son constantes y que son fundamentales. Por un lado, vamos a tener lo que es la membrana plasmática, por otro lado el citoplasma y por otro lado el material genético. No importa de qué tipo de célula estamos hablando, todas van a presentar estas tres estructuras, sí o sí. ¿Qué es la membrana? La membrana va a ser una estructura que va a aislar a la célula del medio externo, es decir, va a limitar a la célula, le va a dar una forma a esa célula. Después tenemos lo que es el citoplasma. El citoplasma es una especie de gel que vendría como a rellenar la célula, diríamos, vendría a como darle cuerpo a la célula y aparte en ella se van a situar las múltiples estructuras que tiene una célula, las múltiples organelos. Y el material genético que justamente va a ser aquel material donde se guarda la información genética, la información hereditaria, toda la información de los rasgos que va a tener ese organismo vivo. En el caso que me olvidé de mencionar anteriormente, que me gustaría volver para no dejar este cabo suelto, el material de la célula procariota que habíamos mencionado, que es del tipo ARN, estar suelto dentro de la célula, suelto dentro de este citoplasma, ¿no? En cambio, en la célula eucariota, este material genético, del tipo ADN, va a estar limitado también, separado de las otras organelas, separado del citoplasma en sí, a partir de lo que es la envoltura nuclear, que lo vamos a ver en las diapositivas más adelante. Bien, bueno, la célula animal a representar gráficamente a partir de lo que es no todas las células del tipo animal son de esta forma, pero va a servir de un buen ejemplo justamente para entender su estructura. Considerando las estructuras generales que mencionamos en la diapositiva anterior, este gráfico muestra justamente la membrana plasmática, que es lo que está en este color azul más fuerte, ¿no? Está señalado, membrana plasmática. También va a tener el citoplasma, que justamente es aquello que está en color celeste, o en un azul más claro, por ejemplo, que estamos acá, que esto es donde diríamos están nadando, podríamos decir, las demás estructuras. Acá lo tenemos señalado. Y por último, bueno, no está como material genético, pero lo vamos a considerar como núcleo en este caso. El núcleo delimitado justamente por lo que es la envoltura nuclear, esto que está en rosa fuerte, y el núcleo y los nucleolos donde se van a encontrar justamente el material hereditario. Va a haber otras estructuras, como las mitocondrias, que son las encargadas del metabolismo de la energía, es decir, todo el cuerpo humano funciona con energía y esta energía proviene justamente de procesos metabólicos que se producen en la mitocondria, que lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos metabolismo. También vamos a tener otras estructuras como son el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático liso, rugoso, que son justamente estructuras membranosas que se van a encargar del empaquetamiento de ciertas sustancias de la célula. Y vamos a tener estos que están, diríamos, resaltados en rosado, que son los centriolos y los microtúbulos. ¿Por qué están resaltados? Justamente porque son estos organelos, diríamos, que diferencian a la célula animal de la célula vegetal. Es decir, que están presentes en la célula animal y no están en la célula vegetal. Bueno, respecto a estos organelos que se mencionan en esta diapositiva, van a tener una pequeña actividad que va a estar estipulada justamente en la publicación de esta misma clase. Bien, como le decía, todas las células animales no son iguales, tienen distintas formas. Vamos a tener, y justamente todas estas formas van a estar estrechamente relacionadas con la función que van a realizar. Esto el tema de entender la función y la estructura lo vamos a ver en clase presencial,
para ejemplificarlo mejor. Pero bueno, tenemos distintos tipos de células en el cuerpo humano, por ejemplo, los espermatozoides y los óvulos, también las células que son renales, hepáticas, óseas, pulmonares, nerviosas, sanguíneas, muscular cardíaca, muscular esquelética, muscular lisa, que falta en esta imagen, pancreáticas y otras más, que no están, por ejemplo, las glandulares. Entonces, para finalizar, vamos a entender también la cuestión de la división celular o la reproducción celular. Es importante que comprendan que toda célula siempre proviene de una célula anterior. Estamos, las células no se crean de la nada, siempre provienen de una célula parental, de una célula madre. Va a haber dos tipos de procesos de división celular. Vamos a tener uno que se llama mitosis y otro que se llama meiosis. Y tienen unas diferencias que, si bien no vamos a estudiar justamente el proceso de cada uno de ellos, pero sí es importante comprenderlo. Bien, la mitosis, una célula parental, una célula madre, ¿no? Va a replicar su ADN, se va a dividir dos células hijas. El material genético es igual en ambas. En mitosis se dan todas las células somáticas, es decir, en todas las células del cuerpo, excepto en las células que son del tipo reproductiva, que justamente en la división de las células reproductivas se encarga el otro, que es la meiosis. La meiosis, a partir de una célula parental, a partir de una célula madre y la replicación del ADN, primeramente va a dar dos células hijas que ya van a ser genéticamente diferentes, y estas células se van a volver a dividir en una meiosis 2, que se les llama, para formar cuatro células hijas, que cada una va a ser diferente entre sí, totalmente diferente entre sí. Y otra diferencia que hay entre la mitosis y la meiosis en el resultado final es justamente que en la mitosis la carga genética de las células resultantes es completa. En cambio, en la meiosis la carga genética es la mitad, ¿no? Ya lo vamos a ver en clase un poco más en profundidad esta parte, porque está bueno hacer una interacción en la presencialidad a partir de las dudas que ustedes pueden llegar a tener sobre esto. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que lo vean, espero que lean la bibliografía, que es bastante breve, por eso le voy a anexar una bibliografía ampliatoria, pero nos vamos a regir por la que vamos a denominar bibliografía obligatoria. La ampliatoria solamente es para acompañar en el caso de que ustedes requieran de otro material bibliográfico. Y bueno, van a tener una pequeña actividad que no es para entregar, pero sí lo vamos a corregir en la siguiente clase. Bueno, hasta luego.